Vamos a tratar de tocar ese tema con alguien que lo conoce bien, Silvia Vázquez, la diputada Silvia Vázquez, que estuvo allá. Y ahora, el reportaje central de la noche, como bien adelantaron nuestros compañeros, es de un hombre que, según las encuestas, tiene chances, porque si entra en el balotaje, mañana lanza su candidatura a presidente. Gracias por venir, Ricardo Alfonsín. No, al contrario, gracias a vos, Gerardo. ¿Me permitís decir algo sobre lo de Formosa? Sí. Estuve hace 15 días, ¿te acordás cuando se produjo el tornado, el huracán ese en Pozo del Tigre? Sí. Estuve allí, ¿no? Realmente arrasada la ciudad por el fenómeno este, ¿no? Esa gente necesita ayuda. Ahora, necesitaba ayuda antes también, ¿eh? Viven allí, en otras ciudades de Formosa, a veces peor todavía, viven allí como se vivía hace 300 años. Por supuesto, sin cloacas, una cantidad importantísima de tobas, ¿no? De estos que masacraron ahora estas noticias que estabas dando vos. Sin cloacas, no responsabilidad del intendente, porque esa es tarea de la provincia, sin pavimento, en unas casas que de casa solamente tienen el nombre, 40 grados de calor, bueno, con enfermedades como la del Chagas, sin la debida atención en educación. Y salí de ahí conmovido, sinceramente, porque acababa de ocurrir el fenómeno este, y vi los chicos, por ejemplo, con todas las espaldas con moretones, pero infinita cantidad de moretones por las piedras que caían, por los ladrillos, bueno, una cosa realmente conmovedora, chicos y viejos. Y salgo de ahí y me voy a la capital. Entro a la capital y veo un estadio de básquet y vóley. Ya había lugares donde jugar al básquet y al vóley en Misiones, ¿eh? No digo que no era que fuera necesario. Un estadio de básquet y vóley que, según me dijeron, no sé, algo de 60 millones o más de pesos. ¿En la capital de? En la capital de Formosa. De Formosa, no puedo decir que elegiste otro lugar, sí. Un estadio realmente, sí, tipo del primer mundo, con una arquitectura muy moderna. Pregunté cómo se había hecho, cuánto había costado. Se hizo con recursos del Estado Nacional. Si yo fuera presidente de la República, algunos dicen que hay que ser gobernador para ser presidente de la República, cuando las condiciones para ser presidente de la República son otras. Entre otras condiciones se necesita saber definir prioridades. Si yo fuera presidente de la República y viene un gobernador a decirme, como el de una provincia de Formosa, en la que existen muchísimas ciudades como Pozo del Tigre, que viven en esas condiciones, y me viene a decir que necesita recursos nacionales para hacer un estadio de esa naturaleza, lo primero que le pregunto es: ¿cómo te atreves a pedirme plata para este estadio cuando tenés muchísima población, pobres cristos que viven realmente como se vivía hace 300 años? Pero hay que ir a verlo. No es que ignore que en el Gran Buenos Aires existen también personas que viven en esas condiciones, ¿eh? No, pero además te impactó especialmente. Pero ¿por qué el contraste? Bueno, yo te aseguro que dirías: no, señor, ¿cómo te atreves a pedirme esa plata cuando en realidad tenés que resolver el problema de la vivienda, de las cloacas, del agua, de la educación, de la sanidad en esos pueblos, para los que no existe el Estado, y ellos no existen para el Estado? Hay que saber definir prioridades con criterios morales. Podía postergarse ese estadio y podrían haberse hecho muchas cosas con esa plata para resolver la situación de muchísimos compatriotas nuestros que están viviendo allí en Formosa como están viviendo. Por eso, una de las condiciones de un presidente debe ser saber definir prioridades, porque los recursos son escasos y las demandas son infinitas. Y cuando los recursos son escasos y las demandas son infinitas, tenés que elegir. ¿Y con qué criterio vas a elegir? Con criterios morales. ¿Qué está primero? ¿El estadio ese, cuando había otros lugares para jugar allí? ¿O los tobas o los habitantes de esos pueblos que viven como en la Edad Media? Eso es una barbaridad. ¿El tren bala o la educación y la doble escolaridad en el Gran Buenos Aires? Esa es una de las virtudes de un presidente, entre otras. Y eso no se adquiere con la gestión. Con eso se nace, o si vos querés, esas son condiciones que tienen que ver con calidades espirituales, morales, psicológicas o intelectuales. Eso es una vergüenza lo que ha ocurrido. Vas a escuchar vos después a Silvia seguramente, que te va a contar. Sí, está muy comprometida con el tema. Estuve con ella, está haciendo un trabajo importante con las poblaciones originarias, les llaman ahora. Y es un trabajo importante. En muchas provincias viven así realmente. Hay que
Bueno, si decimos que la política tiene que tratar de lograr mejorar la condición de vida de las personas, bueno, digámoslo y hagámoslo, en serio. Hay cuestiones en las que es difícil determinar si realmente contribuyo o no a paliar la pobreza, o sí. En este caso no hay ninguna duda. Esas cosas ocurren nomás cuando no hay criterios éticos a la hora de asignar los recursos. Yo te aseguro que si fuera presidente le digo, no señor, véngame a pedir por esos señores que están viviendo allí como viven. Ricardo, te escuchaba ya pensarte como presidente y antes de hablar de lo que va a ocurrir mañana, el lanzamiento y de la interna radical. El otro día conocí a otro candidato, después te voy a contar. Antes de meternos en la cuestión de la política partidaria, quería hacerte una pregunta más personal. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que podías ser candidato a presidente? ¿Cuándo te cayó la ficha de que, la verdad, pues yo te vi hace 4 años acá, te lo comento siempre? Sí, mira, siempre uno fantasea. Yo creo que alguna vez, cuando fui candidato o después, pensé que podía tener que verme en la situación de asumir esa responsabilidad. Pero sobre todo, y lo digo sin falsa modestia, después de la muerte de mi padre, cuando yo empecé a hacerme más conocido y cuando, bueno, empecé a recibir cierto afecto de la gente que se expresa en una buena opinión, según algunas encuestas que yo no encargo, y cuando el partido me lo empezó a pedir, dije, bueno, voy a tener que hacer algo que tal vez no había imaginado. Es interesante, o sea, vos reconoces que la muerte de tu padre de algún modo te puso en un lugar diferente en la política. Absolutamente, no tengo ninguna duda y no me parece que eso sea algo que invalide mis aptitudes. En todo caso, deberían juzgarla por otras cuestiones a mis aptitudes. Dicen, no es gobernador, no ha sido gobernador. ¿Por qué es tan ignorante que lo diga algún sector? ¿Quién te tiene tan caliente con el tema? Van 2 veces que decís, no es gobernador. Bueno, pero lo dicen algunos, en determinados sectores vinculados a algunos reducidos grupos económicos. Yo creo que en el fondo no es el argumento ese. Lo que pasa es que en el fondo algunos piensan que no tuviste un cargo ejecutivo, digamos. Que no fui gobernador, por ejemplo. ¿Dentro de tu partido? Dentro de mi partido también parten algunas consideraciones de esa naturaleza, pero esas son bien intencionadas. Pero digo, por ejemplo, fíjate vos, si esos que dicen eso hubieran vivido en los Estados Unidos del 60, no lo hubieran votado a Kennedy. ¿Sabés cuántos años tenía John Fitzgerald Kennedy? 43. Y nunca había sido ni intendente ni gobernador. No lo hubieran votado a Lula, que nunca había sido gobernador. No lo hubieran votado a Felipe González, no me pretendo comparar con ellos, que nunca había sido gobernador. A Mandela, que lo único pobre, había padecido 30 años de cárcel, no lo hubieran votado. Bueno, las aptitudes, los talentos, las condiciones para un buen presidente son otras. Saber elegir los cuadros técnicos, que son los que tiene que gestionar, eso sí, y no solamente con criterios políticos o técnicos, con criterios morales. Vos sabés que yo un día vi a un expresidente que cuando le preguntaron si él ponía las manos en el fuego por sus colaboradores, él contestó, yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Y a mí me pareció cínica esa respuesta, porque yo te aseguro, jamás nombraría un colaborador, si tengo que nombrarlo yo, jamás nombraría un colaborador por el cual no pusiera las manos en el fuego. Por supuesto que me las puedo quemar, está dentro de las posibilidades, pero te aseguro que si me las quemo, ese va preso. Y no va a haber Estado que lo proteja, va preso él y el privado con el que hubiera entrado en alguna complicidad para hacer algo sancionado por el Código Penal. Esa también es otra actitud de un presidente, saber elegir los colaboradores con criterios morales. Pero no fuiste gobernador. Y después te digo, no, para hacerte eso no hay que ser gobernador para saber elegir los cuadros y para exigir exigencia y tener exigir además moralmente, respetar las instituciones. Por eso no se necesita ser gobernador. Saber buscar consenso, para eso no se necesita ser gobernador. Saber definir prioridades, para eso no se necesita ser gobernador. Saber liderar y bueno, resolver una cuestión cuando existen varias propuestas. Ricardo, esta vez te lo había dicho en broma. No, ya lo sé. Te enganchaste de nuevo. Estás loco con eso. Porque están dele con esas cosas. Y alguna gente inteligente dice esas cosas, no puedo creer. ¿Qué te diferencia y qué te acerca a los otros 2 precandidatos de radicalismo, pese a que aún no se oficializaron como tales, ¿no? Sí. Yo el otro día entrevisté a Sanz, quien dijo que está pensando el tema, el espacio, no se lanzó. A Cobos lo entrevistaba en otro tiempo, parece que ahora no
me está costando entrevistarlo, pero intuyo algunas diferencias. ¿Cuáles crees que son vos? Primero me acercan los afectos. ¿Sí? Los radicales nos queremos, sí, sí, absolutamente.